abierto a preguntas. Y lo que vamos a seguir fue algo que comenzó el martes, les decía. Y comenzó, y no es de forma accidental, pero lo que hablamos el martes aquí provocó lo que vamos a estar hablando hoy. Dentro de las peticiones, se estaba orando por el asunto de ataques y específicamente mencionábamos el ataque de aquellos que son enemigos de Dios, hermano, que practican la brujería, la hechicería, la santería, el espiritismo y todas esas clases de cosas que lo que hacen es invocar, hermano, a los espíritus malignos. El asunto es que el que practica esas cosas, hermano, sabe lo que está invocando. O sea, el espiritista, hermano, sabe que puede invocar tanto espíritus buenos como espíritus malos. Lo saben. No es que todos son buenos, hermano. Los magos y hechiceros catalogan la magia por negra y blanca, porque una es maligna y la otra es supuestamente benigna. O sea que saben también que hay prácticas dentro de la magia, y no estamos hablando de la magia de truquitos de eso con cartas, hermano, estamos hablando de magia espiritual, que sí, hermano, existe también. Y entonces, hablando de estas cosas, el martes hablábamos también, hermano, de cuán protegidos estamos nosotros los cristianos de ese tipo de asunto. Ahora bien, porque una cosa, Pedro mencionaba que es algo que yo creo que todavía sigue siendo así. Que es que hay casos y hay testimonios de personas que practicaban estas cosas, hermano, y su misión y su encomienda por parte de su jefe y padre, el diablo, era infiltrarse en las iglesias, entrar en la iglesia. Con toda ese enjambre encima, hermano, para estorbar la comunión de los creyentes. Entonces mencionábamos por un lado cuán protegidos nosotros estamos, hermano. Cuán protegidos nosotros estamos. Pero a la misma vez estamos mencionando el hecho de que hay cosas, hermanos, en el mundo espiritual, cosas que influencian a ciertas personas y que ciertas personas la cargan, que puede afectar, hermano, lo que es nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, hermano, y especialmente lo que es la reunión de los santos. Entonces, una cosa parece contradecir la otra. Por eso es que vamos a estar hablando hoy, hermano, sobre lo que es el cristiano y los ataques. Sí, entonces ese puede ser el título nada más, hermano, pero es que detrás de eso venía una pregunta. ¿Estás o era seguro que estás seguro? Y después venía otra cosa a mi mente que era nuestra guerra. O sea, nosotros vamos a estar hablando sobre lo que es nuestra guerra, hermano, pero dentro de su contexto. Y el contexto, hermano, esa palabra usted se la tiene que grabar como si fuera con fuego. Porque si hay algo que está moviéndose, especialmente dentro de lo que es la fe, hermano, dentro de los asuntos de fe, es el hablar cosas y hablarlas fuera de contexto. Esa es la señal, hermano, de toda falsa doctrina. Es esa, es agarrar un verso de la Escritura, hermano. Por ejemplo, solamente por darle un ejemplo, que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Ay, hermano, como nos gusta ese. Porque primero es que está hablando de que Dios va a suplir. Dios suple, hermano, Dios suple. Amén. ¿Alguien aquí es testigo de que Dios suple, hermano? Oh, yo soy testigo de que Dios suple, hermano. Mi esposa y yo somos testigos de que Dios suple. Pero lo mejor que tiene ese verso es que no solamente dice que suple todo lo que nos falta. Y usted sabe que todo, hermano, por definición, ¿verdad? Es todo. ¿Ah? Ese Jimmy sabe. ¿Ah? Mi Dios pues suplirá, va a suplir todo.
lo que me falta. Pero escucha bien, hermano, que no es conforme a lo que yo quiero o lo que yo creo que yo quiero, lo que creo que me hace falta, sino conforme a sus riquezas en gloria. O sea que Él va a suplir todo conforme a cuán rico es Él. Entonces la pregunta es, ¿cuán rico es Dios, hermano? ¿Cuán rico es Dios? Ajá. Él es el Señor y el dueño, hermano, de todo. O sea que todas las riquezas del universo le pertenecen a Él y conforme a esa medida, Él me va a suplir todo. Ay, como me gusta ese verso, hermano. Usted sabe todo lo que es los movimientos que se han levantado, hermano, con eso. Y a eso le añaden, hermano, encima de eso le meten la bendición de Jabes. El Señor, si extendiese mi territorio y me añadiera bendición y todo ese tipo de cosas, hermano. Y cuando usted viene a ver, hermano, usted lo que está haciendo, como yo le dije hace un tiempo que yo hacía, una vez escuchando esas cosas, y que todo lo que pisara en la planta de tu pie, eso, hermano, ahí, allá, y yo pisé, hermano, aquel Howard 250, un avión, hermano, yo lo pisé, espero que lo pisé. Es mío, es mío. Yo me metí al aeropuerto, hermano, yo volaba, pero alquilando avioncitos. Entonces, pero aquel avión estaba allí, hermano, y nadie le hacía caso. 2 motores, 18 pasajeros. Hermano, y ese avión es mío. Y me voy allá, hermano, y me quito los zapatos. Y hermano, yo parecía una gacela porque brinqué y caí arriba del ala. Y aquella ala amplia, hermano, me recibió como que era mío. Y yo iba recitando, hermano, descalzo, pero descalzo. Todo lo que pisara la planta. Y aquel avión temblaba, hermano, temblaba bajo mi pisada. Me cambié de una y me fui para la otra. Y ese avión es mío. Bueno, no sé ni qué pasó con él, hermano, porque nunca fue mío. Y no era porque no creía. No, si alguien estaba convencido que era mío, ese avión era yo, hermano. Yo dije, no, que este avión es mío. Yo lo veía llenito de misioneros, hermano. Yo me veía aterrizando en lugares remotos, llevando gente al Amazonas. Y estaba hasta dispuesto, hermano, dentro de mi humildad y toda esa cosa. Yo decía, si yo lo tengo que tirar y después no lo puedo sacar, allí se queda. Misión cumplida, Dios. Y una vez por poco me mato en un cernita que tenía como 50 años de viejo. Hermano, aquello no servía. No funcionó, hermano. No funcionó el pasaje de la Escritura. De que todo lo que pisara la planta del pie. No funcionó lo de que mi Dios iba a suplir todo lo que me faltaba conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y usted sabe por qué, hermano? Porque todas esas cosas se usan fuera de su contexto. Cuando la Escritura dice mi Dios, pues, hermano, esa es la clave. Pues entonces, o por lo que acabamos de decir, y lo que decía es porque ustedes se ocuparon de nosotros, porque ustedes dieron conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, porque ustedes no se olvidaron de la necesidad y cumplieron aquello que prometieron a Dios primeramente, porque ustedes fueron dadivosos conforme a lo que la Escritura dice. Porque ustedes honraron a Dios con sus bienes. Mi Dios pues suplirá. Esa parte es la que no le dicen, hermano. Que hay que serle fiel a Dios, que hay que darle al César lo de César, porque al gobierno no se puede robar, hermano, las contribuciones hay que pagarlas, pero entonces hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y entonces dice, entonces, Dios va a suplir todo lo que te falta, conforme a su riqueza en gloria. Y de eso somos muchos cristianos, los que somos testigos. Dime, Lina. No, mi amor, tú estás malinterpretando el asunto, porque acuérdate que esa gente vive por fe. Tú lo estás llamando Aragán, pero esa persona es que vive por fe. Es lo que está esperando en su casa que el trabajo le llegue porque lo está esperando por fe. Entonces, mientras está en la casa allí, obviamente, él está ocupado, hermano. No está trabajando ni ganando dinero, pero está ocupado en las cosas del Señor. Está llamando por teléfono y haciendo otras cosas, hermano, porque por fe, él está viviendo por fe.
Y entonces las cosas le van a caer del cielo como debe ser. Cuando la Escritura dice que el que no trabaja no coma. Y Pablo dio testimonio, hermano, de que para no ser gravoso a la iglesia, él decía, no porque no tengamos derecho. Dice, nosotros como ministros del Señor, y Jesús lo dijo, hermano, que el obrero es digno de su salario. Y sin embargo, Pablo dice, nosotros para no ser gravosos a la iglesia, o sea, para no serle una carga a la iglesia, y para dar un buen testimonio, y que nadie nos pueda señalar a nosotros de que estamos viviendo por fe. Esa gente trabajaban de día, hermano, y se quemaban trabajando de día, y se pasaban entonces después ministrando todas las noches, porque era todas las noches que esa gente ministraba, para darnos ejemplo a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ver las cosas dentro de su contexto. Dígame cuáles son los dos. Hay dos salmos, hermano, en la Escritura que son universales, que lo saben hasta los impíos, hermano. Dígame uno de ellos. ¿El cuál? ¿Cuál dijiste? El 23. Ajá, ese es uno. Ese es uno. ¿Y cuál? Y el 91. Esos son los salmos universales, hermano. Sí, pero que el 91 y el 23 son como que que donde quiera tú vas a India, en India, los hindú tienen el Salmo 23 así, porque eso es para los muertos, hermano. Cuando en verdad es un salmo para los vivos. Pero usted sabe por qué esos son salmos universales, hermano. ¿Por qué son salmos universales eso? Que todo el mundo lo sabe. ¿Ah? Porque están llenitos, hermano, de promesa. Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice, hermano, después? Ahora déjame hacer una pregunta, empezando por ahí nada más, hermano. Sea sincero, o esta noche de levantar mano, sea sincero. ¿A cuántos aquí siendo cristianos le ha faltado algo, hermano? Y lo puse en pasado, hermano, para nosotros no pasar por la humillación de reconocer hoy que estamos diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y ahora mismo me falta, hermano. Lo puse en pasado. ¿A cuántos le ha faltado algo? Estoy siendo benévolo, aún conmigo mismo. Pero mire cómo dice el Salmo, por eso es un Salmo universal, hermano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Solamente escuchar eso ya como que le consuela a uno. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Ahora no levanten mano, no me quiero sentir mal. ¿Cuántos aquí están en lugares de delicados pastos descansando? ¿Cuántos, hermano, de nosotros? Están en lugar, descansando, hermano, en lugares de delicados pastos. ¿Cuántos de nosotros ahora? Por eso, por eso. Pero quiere decir que no las tienes todavía, ¿verdad? Ya hay una que se humilló, hermano. En lugares de delicados pastos me hará junto a aguas de reposo. Me pasa. ¿Cuántos de nosotros aquí nos sentimos, hermanos, ahora que estamos, hermanos, siendo pastoreados junto a aguas de reposo? Tranquilito. Que mi alma está en confort. ¿Sabe lo que es confort, hermano? Comodidad, cómoda. Eso, imagínese esos recliners que vienen ahora, hermano. Eso es como la última vez que yo fui al cine, que fue hace yo no sé cuántos años atrás, hermano. Y hacía muchos años que yo no iba. Y fui esa vez para nunca más volver, hermano. Pero esa vez tuve una experiencia y fue que de momento me senté, hermano, y me fui para atrás, que yo pensé que había roto la silla. Solo para descubrir que los cines ahora, en este tiempo, hermano, son reclinables. Y usted se puede tirar para atrás ahí a ver la película. El susto y la vergüenza ya me convencieron, hermano.
Porque lo único que no hice fue gritar. Entonces, pero que todo el mundo se dio cuenta de que este jíbaro hacía tiempo que no pisaba un cine y habrá quien habrá pensado que yo nunca había ido al cine. Confort, hermano. Sí. Me preguntan que yo he ido al cine con los tiempos de butaca. Ajá. Yo fui y me No, que las sillas eran duras. ¿Tú te acuerdas de eso? Porque la idea era que uno avanzara a irse cuando se acabara la película. Sí. Sí. También. Ah, pues gracias, Pedro. Por lo menos estoy consolado ya, no soy el único. Confortará mi alma. Y tu alma ahora está en confort. Somos cristianos, hermano. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo, hermano. Qué lindo. Pero resulta que como ese salmo, hermano, está lleno de esas promesas, hace que se vuelva, hermano, un favorito universal aún para gente, hermano, que no conoce a Dios. Y usted sabe que el otro es el 91, hermano, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros obviamos casi siempre ese primer verso, hermano, porque lo que está hablando es de Dios allá. Donde nos gusta es cuando empieza ya como por el verso 3. Porque ahí cuando empieza, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, esa es la condición. Esa es la condición de la que nosotros nos damos cuenta, que el Salmo empieza diciendo, ¿quién es el que va a gustar, hermano, todo lo demás que dice ahí? Y es el que habita al abrigo del Altísimo, que está abrigado, hermano, por el Altísimo. Ese, ¿cómo? ¿Cómo? No, no es visita, no, es el que está ahí metido, el que está abrazado, hermano. Una cosa tiene el nieto de nosotros ahora, hermano, y es que ese muchacho es un torniquete. Él cuando se le agarra allá del cuello a Elina, yo le digo, pero espérate, la vas a matar, muchacho. Y está chiquito, hermano, pero aprieta duro. Porque cuando está allí, él se siente protegido, hermano. Él se siente que está abrigado. Yo también, déjeme decirle. Sí, cuando yo estoy ahí, en el mismo sitio, hermano, ahí yo me siento igualito que el nieto. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Fíjense, hermano, en el verso 2 nos está diciendo, ¿cuál es el requisito? Diré yo a Jehová. O sea, yo le voy a decir a papá, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi Dios en quien yo confiaré. Entonces, hermano, empieza lo que a todo el mundo le gusta, que es, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, no temerás al terror nocturno, ni no levante mano. ¿Cuántos duermen aquí con la luz prendida? ¿O con el radio? Ajá. Ve que no hay gente humilde aquí, hermano. Y sin embargo ese salmo dice, no temerás al terror nocturno. Yo sé lo que es terror nocturno, hermano, porque yo lo viví de niño. En mi casa había violencia. Jesucristo no estaba en mi casa hasta que mi papá se convirtió años después. Pero en mi casa había violencia, hermano. Y yo sé lo que es el terror nocturno. Y luego cuando mi papá se convirtió, aquello que para mí solamente era terror, hermano. Y era terror que uno no puede controlar. Una vez mi papá convertido, una vez traté yo de orar a Dios en mi habitación, hermano. Y solo porque me propuse orar esa noche, y yo creo que estaba siendo sincero. Esa noche en particular yo creo que estaba siendo sincero, hermano. Porque no hice solamente bajarme de la cama y tocar el piso cuando yo vi detrás de mí. Mire lo que le estoy diciendo. Yo estoy mirando la cama. Pero aquí los que saben lo que es una visión, saben cómo es. Usted en una visión, hermano, usted ve 360 grados. Usted ve todo lo que le rodea, arriba, abajo, a los lados y todo lo demás, aunque solamente esté mirando en una sola dirección o tenga los ojos cerrados. En ese momento yo vi detrás de mí una figura oscura, negra, hermano. Más oscura que la oscuridad en que yo estaba,
que se paró detrás de mí, estaba parado detrás de mí con furia, así, hermano, y en el momento en que yo toqué el piso me hizo ¡ah! Yo me metí debajo de las sábanas, hermano, me enrollé como una momia, no me asfixié porque dejé la nariz por fuera y le dije al Señor, otro día hablamos, que esto está peligroso. Y eso duró, hermano, años. Años. Pero la Escritura dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, piedra o tiro que se zafe, no tiene que tener miedo de eso, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Y cuando dice la oscuridad no necesariamente tiene que ser en la noche, sino que uno no sabe de esas cosas, hermano. Usted se entera que usted tiene un virus cuando ya está dentro. Eso llegó sin que usted lo supiera. Ay, hermano, y cuando llega al punto donde dice, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. O sea que tú vas a estar ahí y el mundo entero se puede caer a tu alrededor. Pero ¿cuántos de nosotros en verdad, hermano, podemos decir que nosotros estamos en esa posición? O que no perdió el sueño cuando el mundo entero estaba temblando con el COVID o por la amenaza del COVID. Eso puso a prueba la fe de muchos de nosotros, hermanos, y reveló verdaderamente dónde nosotros estamos parados, iglesia. De hecho, lo sigue revelando. Lo sigue revelando. El hecho es, hermano, que nosotros abrazamos estas cosas y esos salmos son universales, hermano, en todo el sentido de la palabra, pero es precisamente por la cantidad de promesas que tienen. Sin embargo, cuando uno los mira o uno se mira en ellos, hermano, tal parece que hubiera una contradicción, aunque usted sea un buen cristiano. Y es que estas cosas hay que verlas dentro de su contexto. El primer contexto es el textual, que es lo que usted está leyendo. Usted no puede separar las promesas, hermano, de los requisitos. Todo, hermano, todo el trato de Dios con el hombre es condicional. Para todo hay una condición, hasta para la misma salvación. El precio lo pagó Cristo. La salvación es gratis, ¿cierto, hermano? Pero usted sabe que el que la quiere tiene que recibirla, porque hay quien la rechaza y no se salva, hermano. Porque si fuera solo que es gratis para todos, entonces todo el mundo sería salvo. Pero el que no se salva se pierde no porque Dios quiere que se pierda, sino porque la persona escoge perderse, rechazar a Dios. Entonces todo tiene una condición. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pero lo estás creyendo aquí en tu corazón, entonces vas a ser salvo. Eso quien lo provoca es el Espíritu Santo. Pero usted tiene ese libre albedrío, esa opción de escoger si usted acepta, recibe o rechaza el llamado de Dios. Entonces todo tiene condiciones. Nosotros no podemos ver las cosas, hermanos, dentro de sus condiciones. Hablamos el otro día y mencionaba, porque es que vamos a ver, hermano, lo que es nuestro ataque, pero dentro de su contexto. ¿Hay promesa de bendición para nosotros, hermano? Claro que sí. ¿Hay promesas de protección para nosotros, hermano? Claro que sí. En esta iglesia, hermano, a Dios sea la gloria y que el Señor nos guarde y nos proteja y nos siga bendiciendo hasta ahora. En los muchos años que yo llevo aquí, nosotros, entre nosotros, hermano, aunque ha habido muertes familiares, sí. O sea, de familias, de parientes y pero entre nosotros, hermano, en tantos años, porque hemos sido librados, hermano, de esta manera, eso a mí me asombra, porque nosotros hemos roto lo que es la ley de probabilidades. Que en un grupo que se reúne, pongamos 100 personas, por 13 años o lo que sean que llevamos aquí, hermano, y que entre nosotros durante ese tiempo no haya habido una fatalidad,
nuestra como tal. Dime, Lina. Sí, pero llevaban años fuera. O sea, yo digo, de entre los que permanecemos aquí. Es sorprendente, hermano. Y usted sabe que quizá usted nunca se haya tenido a pensar en eso, hermano, pero yo sí cada rato digo, Dios, de verdad que tú has sido bueno con nosotros. Y tú aquí, hermano, el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado, hermano, de la ley del pecado y de la muerte. Y a Dios, hermano, sea la gloria por ese asunto. Amén, iglesia. Ahora bien, tenemos promesas de bendición. Y mencionábamos el martes, por ejemplo, vaya conmigo a Lucas capítulo 10, hermano. Lucas capítulo 10. Tremendo, hermano. Eso es una cosa maravillosa. Y tenemos promesas de protección. Lucas capítulo 10. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Mire esto, hermano. Cuando Jesús encomendó a los discípulos, los envió a evangelizar. Y usted sabe que este es el principio de lo que luego se convirtió en el ministerio apostólico, hermano. Cuando llegamos al verso 17, ¿está conmigo ahí, iglesia? Amén. Lo bonito de esto, hermano, es que no eran los 12 solamente. No eran los 12, sino que dice aquí, volvieron ¿cuántos, hermano? 70. Con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Oye esto, iglesia, mire el 19 ahora conmigo. ¿Está ahí? He aquí os doy ¿qué? ¿Qué es potestad? Es poder de hollar. ¿Qué es hollar? Pisotear serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza, ¿cuánta fuerza, hermano? Toda fuerza del enemigo. ¿Y qué? Y nada os dañará. Entonces resulta, hermano, que uno ve este pasaje. Ok, te doy poder de pisotear serpientes y escorpiones. Eso no es solamente simbólico, hermano, de demonios, espíritus inmundos, sino que yo creo que sí, el creyente puede pisar, hermano, una serpiente venenosa y que ella lo pique y no se muera. Y hay testimonio en la escritura de eso, y hay testimonio de hoy en día de eso, hermano. Igual los escorpiones. O sea que no es solamente simbólico, porque está hablando Jesús de que veía al diablo caer del cielo como un rayo, sino que yo creo que también es literal, porque entonces dice, y sobre toda fuerza del enemigo, sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Entonces, hoy, esta noche es la noche de preguntas obligadas. No tiene que levantar la mano, aquí no la tiene que levantar. ¿Alguno de nosotros aquí le habrá hecho daño el diablo? Estoy hablando a los creyentes, a los cristianos. ¿Le habrá hecho daño el diablo? Entonces, si la respuesta es sí, ¿qué hacemos con un pasaje como este? Porque si lo agarramos solito, hermano, y lo aplicamos a la vida cristiana de todos nosotros, nos vamos a llevar la sorpresa de que la inmensa mayoría quizá no sabe, no ha gustado lo que es esta experiencia, sino todo lo contrario, que si se le pregunta a quien sea, ¿a ti el diablo te ha hecho daño? Pero entonces, ¿qué hacemos con esa promesa? Hollar serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Entonces podemos tener una salida, hermano, que es que la aplicación era específicamente para ese grupo con que Jesús estaba hablando en ese momento, que los había enviado entonces a cumplir esa misión, y entonces eso era solamente pertinente para ese tiempo
y esas personas. Entonces podemos entender entonces por qué algo como eso no nos aplica a nosotros, solo que en Marcos 16, usted sabe que al final del capítulo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pero que ya entonces no es específicamente para los 70, sino que Jesús le estaba diciendo, que ahora yo me voy y ustedes se quedan, pero estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre. Echaréis fuera demonios, hablaréis en nuevas lenguas, tomaréis, no es solamente que las va a pisotear, dice, tomaréis en las manos serpientes, y si bebe veneno, cosa mortífera, no te va a hacer daño, sobre los enfermos pondréis las manos y sanarán. Pero entonces menciona cosas, hermano, que son parte de la vida del creyente. Y hago énfasis en la palabra creyente, porque nosotros tenemos que ver las cosas dentro de su contexto. Si eso no es parte de mi experiencia cristiana, hermano, y claro, la mayor parte de nosotros no está metido en la selva, hermano, ni está metido en lugares donde hay serpientes y escorpiones. Y yo he estado en sitios así, hermano. Cuando nosotros fuimos a México, un día, en una silla donde todos nos estábamos sentando, un día era un trapito, un plástico, hermano. Y cuando de momento alguien levanta el plástico, habían 6 escorpiones, negritos, hermano. No eran muy grandes, pero eran dañinos. Y allí a nadie lo picaron ni a nadie le hicieron nada. Pero esto no necesariamente es parte de la vida de nosotros en el sentido literal de la palabra, porque nosotros no estamos expuestos a ese tipo de cosas, hermano. Pero y a los demonios, ¿estamos expuestos, hermano? Quiere decir que eso que tiene que ver con el poder para expulsar demonios, hermano, y déjeme decirle algo, que esto se lo está diciendo Jesús a todo creyente. Amén. Esto es para todo el mundo, hermano. Amén. Que hay gente que llama a reprender demonios un don. Sí lo es, hermano, pero es para todo el mundo. ¿Entiendes? No es que una persona en particular tiene el don de reprensión, no, hermano. Eso es parte del poder de Cristo en la vida del creyente para toda la iglesia. Desde el niño, hermano, hasta el anciano. Desde el niño hasta el anciano. Esa autoridad es parte de todo creyente. Dime, Elizabeth. Cuando yo pasé el proceso mío que perdí mi casa y estuve más de un año, Ajá. yo no entendía el proceso. Uh-huh. Y recuerdo que yo sentí que más abajo no podía llegar, porque Ajá. yo estaba en lo más bajo. Viví con $509 por más de un año. ¿Quién puede vivir con eso? Que me diga. Pero vi la protección de Dios en todo momento. Ajá. Se hizo efectivo el pasaje de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Uh-huh. Cuando ya el Señor me ubica, que me llevó a Selfnet, recuerdo que tengo un sueño y en aquel sueño el Señor me lleva a una ventana. Uh-huh. Y enroscada en esa ventana había una culebra, Ajá. serpiente de 2 cabezas. Horrible. Y el Espíritu Santo me dijo, con eso tú peleabas. Ajá. Ok. Ahí es donde queremos llegar, al contexto de las cosas. Porque para nosotros es fácil abrazarnos de las promesas, hermano, pero ignorando todo lo demás. Y estas señales seguirán, hermano. ¿Y cuál es la cláusula? A los que creen. Entonces, al que no cree, las señales no lo van a seguir, hermano. Y déjeme decirle algo, que es una multitud muchísimo mayor, la de cristianos que no creen en este tipo de manifestación de poder, que la de los cristianos que sí creen en ella, hermano. Entonces, obviamente, la iglesia va a padecer de una escasez, hermano, de manifestación de poder, porque las señales solamente siguen ¿a quién? A los que creen. Y no es al que cree. Porque hay quien cree y no cree nada. O sea, es al que cree según la definición de creer de Dios, que es el que conoce el corazón, hermano, y por lo tanto responde a la fe del creyente. Yo no puedo sacar las cosas de su contexto, hermano, y esperar que funcione. Ah, no, pero si la Biblia dice que nada me va a faltar, ¿por qué me falta? Yo le puedo dar 2 o 3 respuestas ahora, hermano, pero no le va a gustar ninguna.
Por eso es que queremos ver esto dentro de su contexto. Porque usted sabe cuál es el problema, hermano. Que entonces uno empieza a cuestionar la veracidad. Y ese es el trabajo del enemigo. Y ese sí que es un ataque del diablo, hermano. Si usted cree que hay una tentación grande, y usted puede pensar en lo que sea, hermano, probablemente se equivoque, porque la tentación más grande es la de poner al creyente a pensar que lo que Dios dice no es verdad. Es poner a dudar al creyente de lo que la palabra de Dios dice. Hay tentaciones que son graves, que son terribles, que son devastadoras, hermano. Pero usted sabe que la más fuerte es esa, porque fue la que usó con Jesús. ¿Por qué no lo enfrentó con otra cosa, Satanás, sino cuestionando lo que Dios dice? No fue lo mismo que hizo con Adán, hermano. Siendo Adán perfecto, teniendo un conocimiento perfecto, hermano, el que nombró todas las cosas por su nombre, los animales por lo menos. Fue Adán. Dios no le puso nombre a la jirafa, fue Adán. Por eso que le puso un nombre tan feo, hermano, jirafa. Imagínense. Sí, hipopótamo. Fue Adán, hermano, el hombre tenía una capacidad sobrenatural perfecta. ¿Y por dónde cayeron, hermano? Esa mujer perfecta, Eva. ¿Por dónde cayeron, hermano? Con que Dios os ha dicho. O sea, la tentación más grande, hermano, y la más poderosa, pero a la misma vez la más peligrosa por lo sutil que es ponernos a nosotros a dudar de lo que la palabra de Dios dice. Una vez uno duda de eso, porque en mí no se ha cumplido, o lo que yo estoy viendo es todo lo contrario, hermano, ya empieza una decadencia espiritual, porque lo que está haciendo el enemigo es robándote la fe. Y entonces, hermano, no se puede cumplir y estas señales seguirán. Porque solo siguen al que cree. La señal sigue al que cree. ¿Entiende, iglesia? Entonces, por eso es que tenemos que ver estas promesas de Dios dentro de su contexto, para que entonces nosotros no nos engañemos a nosotros mismos pensando, hermano, que lo que se nos prometió a nosotros fue una vida libre, hermano, libre de incidentes, libre de malas cosas o de malas experiencias, inclusive de la muerte. Pastor, Sí, Pedro. algo importante que cae ahí Ajá, es que no debemos nosotros ajá, ignorar que nosotros no vamos a ser blancos como lo fue Jesús, ujú, de ser tentado por el enemigo o asediado. ajá, El apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8, dice: ujú. Sed pues sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Me gusta el verso 9 que dice: Ajá. al cual resistir firmemente en la fe. Ok, Santiago 4:7 vuelve y dice ahí: Pues- someteos pues a Dios. resistir. Oiga, pero oiga aquí cuál es. Primero, lo que usted decía ahorita, Ajá. someternos a Dios Ujú. para poder resistir. Y de vosotros, ¿qué dice? Huirá. Huirá. Pero hay una condición. Aquí O sea, va lo que usted decía. porque entonces yo lo que quiero es que huya sin yo estar sometido a Dios. Eso no va a funcionar, hermano. Ahí es donde está el Entonces en el caso de Pedro, ¿qué? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahí empieza la cosa, por ahí que empieza. Él te va a exaltar ¿cuándo? cuando fuere tiempo. ¿Qué tiempo? ¿El tuyo? El tuyo, el de él, hermano, porque él es el que te va a ¿En qué exaltar. tiempo? Ajá. ¿Cómo lo hace? Echando ¿qué? Toda tu ansiedad. ¿Cuánta ansiedad, hermano? Toda. ¿Por qué? Y ahí viene la promesa. Porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, la promesa está ahí, hermano. Pero para llegar a la promesa hay que humillarse
Hay que echar toda la ansiedad sobre Él. ¿Qué quiere decir? Es nuestra confianza, hermano, absoluta en Él. Reconociendo que Él tiene cuidado de nosotros. Ese es el creer. Pero tú sabes lo difícil, usted sabe. No lo voy a hacer como pregunta, lo voy a decir de verdad. Usted sabe lo difícil que, usted lo sabe. Creer que Dios está cuidando de mí. Cuando todo me está diciendo lo contrario. ¿Dónde está el cuidado de Dios? ¿Dónde está la paz de Dios? ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está la provisión de Dios? Ajá, ¿dónde está la protección de Dios? ¿Dónde está? Ok, ajá. Voy ahora contigo. Empezamos bien. Porque humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Él te va a exaltar cuando sea tiempo. ¿Cómo lo vas a hacer? Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Entonces ahí es donde viene el punto, Elizabeth. Ya tú estabas en el fondo. Y del fondo uno no puede pasar, porque está uno en el fondo, ¿verdad? Entonces, lo bueno de estar abajo, es que lo único que le queda a uno es subir, pues ya no hay más nada. Pero si en ese momento uno reconoce verdaderamente, hermano, porque esa es la bondad de Dios para nosotros, porque Dios sabe que nosotros somos ignorantes. Si uno reconoce en ese momento, es volver en sí. El Hijo por Dios dice que volviendo en sí. De momento yo digo, no, espérate. Es que no importa lo que a mí me esté pasando, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo Dios y Dios es mi Dios. Él cuida de mí. En el momento en que usted confiesa, hermano, esa palabra de Dios, esa promesa de Dios de que Él cuida de usted, hermano, creyéndolo. Porque cuando dice echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ti, es reconociendo, yo le voy a dejar todo a Dios, porque Él cuida de mí. No es será que cuida de mí, será que se va a acordar de mí. No. Tú le sueltas todo, porque esa palabra dice que Él cuida de ti. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Cuida de ti. Punto, hermano. No hay nada más. Esto es fácil de decir. Pero usted y yo sabemos que cuando uno está en el medio del meollo de la situación, del problema, de la necesidad, de la opresión, del ataque, de la tentación, de la lucha, de la opresión, del mal, hermano, cuando uno está en medio de eso, poder abrir la boca para uno declarar la verdad de Dios versus lo que yo veo como una realidad a mi alrededor, eso no es así de fácil, hermano. Usted sabe lo que se necesita, ¿verdad? Fe. Porque fe es la certeza, no de lo que tiene, la certeza de lo que qué. Yo estoy en medio del problema, pero yo espero salir del problema. Es la certeza de que yo voy a salir del problema, yo voy a salir de esta situación. El Señor a mí me va a sacar, Él cuida de mí. La certeza de lo que se espera. Oiga esto, hermano, pero lo que sigue es más terrible todavía, la convicción. Estar plenamente convencido, persuadido, hermano, de que eso es así. Es fácil de decirlo. Esto es fácil decirlo, hermano. Pero verdaderamente tiene que Jesucristo, que es el autor de la fe. Y qué bueno que dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor, Él la hace. Y consumador, y Él la completa en el creyente. Por eso es que hay que ir a donde Él, hermano, para que entonces Él, que es el proveedor y el perfeccionador de la fe, eso mismo haga con nosotros. Porque la clave de todo este asunto y el cumplimiento de las promesas de Dios, hermano, siempre va a tener la condición de la fe. Eso usted lo va a ver presente en cada uno, hermano. En cada una de las expresiones de fe y de las promesas de Dios que aparecen en la Escritura, el requisito para recibir estas cosas siempre va a ser la fe. Siempre. Dime, Edgar. Amén. Sí, pastor, usted decía el contexto de todo esto, como usted decía al principio, que yo puedo esperar algo y ser un capricho mío. Es un capricho. Ajá. Estoy esperando algo que no es necesario, que no lo necesito, pero yo estoy seguro, Señor, provéemelo.
pero si no es el tiempo, El avión mío. el avión, la Sí, casa, ya está. y cosas que uno pide, pero Jehová nunca ha faltado a su protección espiritualmente, hablando de nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Usted acaba de decir que hay un largo plazo aquí de vida, aquí para la gente que se muere, que son ¿cuántas? 40 cada 4 segundos. ¿Cuántos son que se muere? Sobre 55,000 personas en un día. En un día. Y aquí la muerte en lo que entre nosotros. ¿Cuántas veces se ha hecho esa oración, hermano? Pidiéndole a Dios que ni uno perezca de esta barca, que ni uno. Y Dios ha cumplido. Yo lo he visto, Amén. yo lo he sentido, lo he creído. Pero terminando el punto, pastor, como dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero ahí mismo dice, el cual por el gozo Pues puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la y diestra. se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero dice el 3, Ajá. considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores Ajá. contra sí mismo, Ajá. para que vuestro ¿Para qué? ánimo ¿Para qué, vete? no se canse, para que no te canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido. ¿Hasta dónde? Hasta la sangre, ¿Combatiendo contra qué? contra el pecado, Ok. como lo hizo él. Entonces aquí está diciendo algo, hermano, que es una realidad para nosotros también. O sea, la Escritura tiene un montón de promesas de protección y provisión, hermano. Pero usted sabe que ninguna de esas cosas es garantía de que algo malo no pueda pasar. Ahora, porque pareciera una contradicción. Mire este otro, eso era Lucas 10. Pero cuando veíamos, por ejemplo, el martes, Jimmy, voy ahora contigo. Cuando veíamos el martes en 2 de Pedro, en el capítulo 1, vaya conmigo al verso 10. Ajá. En 2 de Pedro 1, el 10. 2 de Pedro 1, verso 10. Amén. ¿Quién lo tiene? Léalo para que se anime. Ajá. Yes. Mire cómo termina, hermano. Porque haciendo estas cosas no caeréis. ¿Cuándo, hermana Soraya? Dice que uno no se va a caer. Ok, ya hace una pregunta, iglesia. Hace una pregunta. Alguien aquí, no levanten mano, esta no te levanten mano. Voy ahora contigo, Jimmy. Alguien aquí se ha caído. Y usted sabe lo que estamos hablando de caerse, ¿verdad, hermano? Joseph se cayó en el trabajo, pero eso es otra clase de caída. Sí. Usted sabe de lo que estamos hablando cuando decimos cuando un cristiano se cae. No le estoy diciendo que levante mano, pero aquí yo no soy el único. Pero ese pasaje dice, no caeréis jamás. Y esa es la frase que se queda. Mire cómo comienza el verso, hermano, solamente el verso. Por lo cual, hermanos, oiga esto, tanto más procurad hacer firme tu vocación y tu elección, porque haciendo, ahí lo dice, porque haciendo estas cosas, entonces, es que te asegura a ti que jamás te vas a caer. No, o sea, claro. Mire, hay que comenzar del 1. ¿Sabe por qué? Porque si algo tiene maravilloso Pedro, hermano, al final de su ministerio, es que cuando comienza ese capítulo 1 de 2 de Pedro, dice, Simón Pedro, empieza con el nombre viejo, hermano, y después usa el nombre que le dio a Jesús, y después dice, no dice apóstol y siervo, dice siervo y apóstol de Jesucristo, pero se pone primero como siervo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesús. Conocimiento de Dios y conocimiento de Jesús. Y entonces, empieza con la lista.
Añádele a la fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio paciencia, la paciencia piedad. Y entonces, hermano, dice, añade todo eso, hazlo firme y entonces jamás te vas a caer. Pues claro, por supuesto, hermano, ¿quién se va a caer así? Pero entiendes, iglesia, es fácil uno abrazar la frase de que no caeremos jamás y después que el diablo juegue con nuestra mente porque ya me caí. Ahora, cumplí yo lo anterior, hermano, y lo anterior como único se cumple, hermano, es por la fe, entienda bien. Entienda bien, yo puedo saber todas estas cosas, saberlas, hermano. Pero si en mí no está la fe, tampoco va a estar el poder para hacerla. Ese es el asunto. Eso es la diferencia entre un buen cristiano y un cristiano fariseo. La gran diferencia. Jimmy, dime, que si no se me pasa. Estas promesas tienen condiciones. Todas, absolutas, hasta la salvación. Todas las promesas de Dios tienen condiciones. Ya. Cuando dice, he aquí os doy potestad de Ajá. serpientes. Y entonces hablamos también del capítulo 91 de los Salmos. Ajá. Aquel que sigue habitando. Porque si yo dejo de habitar bajo esa sombra, yo tengo un escrito que mira lo que dice. Me salí. Ajá. Este salmo. Pero que me salí y me caí es lo mismo. Sí. Es lo mismo, hermano, que no hay diferencia. Me salí y me caí. Es exactamente lo mismo. Pero hay una palabra clave. Ajá. La voy a leer ahora. Este salmo ofrece seguridad para los hijos de Dios, es decir, los que entregan su voluntad y protección al Todopoderoso. Ajá. Y cada día procuran, escuchen ahora, cada día procuran permanecer en la presencia de Dios. Eso es todo. El día que salgamos de la presencia de Dios, Mira, cuando terminaste de esa frase anterior, ¿tú escuchaste algún amén o algo así? No. Es un mensaje. sí, amén. Los mensajes no son solamente por lo que se dice, hermano. Los silencios a veces hablan más que las palabras. Entonces, claro, siempre nos podemos escudar del hecho de que es que estamos prestando atención. No es que te estoy oyendo y no quería interrumpir lo que tú estabas diciendo. Ajá. Por la presencia, la parte clave, si estamos en la presencia de Dios. Entonces tenemos que entender, hermano, que lo que nosotros, déjeme seguir para llegar entonces a lo que es el contexto. Primera de Juan capítulo 5, ahí mismito, ya estaba en Pedro, ¿verdad? Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 5. Ay, Padre Santo, si ya tengo que terminar. A mí me encanta, hermano, esa epístola de Primera de Juan, wow. Es igual que las cartas de Pedro. Es que esta gente era el círculo íntimo del maestro, hermano. Y esta gente, en 3 paginitas, en 4 capítulos, 5, dicen una profundidad de lo espiritual, hermano, que wow, es una cosa impresionante. Y sin embargo, al final de esa primera carta de Juan, si va conmigo al verso 18, ¿verdad, hermano? ¿Está ahí? Mire qué lindo, hermano. Mire qué cosa preciosa. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Oiga esto, lo que viene después. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Voy a hacer una pregunta. Aquí no tiene que levantar manos, no vamos a pasar vergüenza. Aquí alguien lo habrá tocado el maligno. Que usted sabe, y uno sabe, hermano. Me tocó. Me hirió, me lastimó. Lo grande del asunto, hermano, es que cuando usa ese pasaje, esa expresión, cuando dice aquel que fue engendrado por Dios le guarda, a ese creyente, al que es nacido de Dios, el que fue engendrado por Dios, y es interesante porque al principio del capítulo habla de nosotros como que hemos sido engendrados por Dios, hermano.
Pero usted sabe que Jesús también fue engendrado cuando se hizo carne y habitó entre nosotros por Dios, porque el Espíritu le hizo sombra a María. Entonces, aquel que fue engendrado por Dios te guarda, Jesús, y el maligno no te toca. Y aquí, si yo voy a preguntar si alguien el diablo lo tocó, la respuesta de muchos sería que sí. ¿Qué pasó, hermano? Lo grande de esto es que no podemos, hermano, y ese es el peligro de nosotros agarrar los pasajes de la Escritura, solamente un pasajito, hermano, y con eso nosotros hacer fiesta. No se puede así, hermano. Porque usted sabe que, mire, hermano, esto es lo más grande del mundo. Usted vio cómo termina esa carta, hermano. El final de la carta, el verso 21. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. O sea, me acaba de decir que el maligno no me toca. Y termina la carta diciendo, cuídate de los ídolos. Amén. Entonces, ¿para qué un consejo como ese? Al cierre de la carta. Al cierre de la carta, que eso lo hace, hermano, extremadamente importante, si no es por el hecho de que había un peligro con el asunto de los ídolos, que era necesario que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le dijera a aquellos mismos que ustedes son hijos de Dios. El que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no peca, iglesia, atiende bien. Que esa es otra cosa. Sí, no, eso, no, hermano, Martín Lutero decía algo de nosotros los creyentes. Él decía que nosotros éramos santos y pecadores. ¿Y usted sabe por qué? Porque lo que nos hace santos a nosotros, hermano, es lo que Dios hace en nosotros y como Dios nos ve. Pero mientras nosotros tenemos este cuerpo de carne, estamos expuestos cada día, hermano, precisamente a que nos pasen cosas malas o hacerlas, que es peor todavía. Estamos en el proceso de la santificación que garantiza, hermano, que la obra del Espíritu Santo en nosotros nos va a ir llevando, hermano, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, va a ir reflejando cada día si ese proceso santificador está en vigor, está en efecto en nosotros, porque somos nacidos de Dios, nos va a ir perfeccionando hasta el día del Señor, hermano. Eso es así, pero si nos va perfeccionando es porque no somos perfectos todavía. Sin embargo, Dios nos llama santos y usted sabe cómo nos llama también, perfecto. Es que es un papá bueno, hermano, pero que los papás buenos son así, que ven es como las mamás. Para mamá no hay hijo feo, hermano, ni hijo malo. A veces el más malo es al que mejor tratan. Usted no cree que es una injusticia, hermano. Y Dios es así. Voy a hablar contigo, Jenny. Pero oye bien, iglesia, que cuando dice aquí, no dice que no peca. Todo aquel que ha nacido de Dios, lo que dice es no practica, no es uso y costumbre. No quiere decir que no peca, pero no es uso y costumbre en el creyente pecar. Y entonces dice, pues aquel no practica el pecado porque el Hijo de Dios lo guarda. Jesucristo te guarda. Y como Él te guarda, entonces el maligno no te toca. Y eso está precioso, hermano. Pero déjeme entonces terminarlo. Voy ahora contigo, Juni. Pero mire bien. Sabemos, verso 19, que somos de Dios, porque aquí empieza la salvedad, iglesia. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿qué? Oiga, y nosotros estamos en el mundo también, hermano. Pero mire que dice que está bajo el maligno. ¿Usted lo está viendo, iglesia? ¿Usted cree que esto nos va a afectar a nosotros de alguna manera? El hecho de que Juan precisamente dijera que nosotros, hermanos, somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ese entendimiento lo tienes. Ese conocimiento del que es verdadero lo tienes. Y estamos en el verdadero. Usted está viendo, iglesia, si esto se cumple en nosotros. Si esa es mi vida, si esa es mi realidad y esa es mi experiencia, entonces todo lo demás se va a cumplir, hermano.
sabemos, estoy en el verso 20, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Entendimiento para qué? Para conocerle a Él, al que es verdadero, y a papá. ¿Y estamos en quién? En el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y es quién más, hermano? Oiga, y después que le dice todo eso, cuídense de los ídolos. Qué curioso, hermano. Qué curioso. Porque es un final raro. Porque me está diciendo toda esa gloria. O sea, sabemos que tenemos y estamos y somos y Él es para nosotros y todo. Cuídense de los ídolos. Cuídense de los ídolos. Y lo que usted decía, no somos santos, eso aferrados. No, es que es cualquier cosa. Pero a mí me asombra, hermano. O sea, en 3 versículos nos dice la riqueza de bendición que hay en ser hijo de Dios. Nos dice hasta cómo es, hermano, y todo eso. Y termine, cuidado, cuídense de los ídolos. Acaba de decir que el enemigo no me toca. Cuídate de los ídolos, que no te vaya a tocar el ídolo. Qué curioso, hermano. Y no es ninguna contradicción, iglesia. Ajá, dime, Elizabeth. Mira, era Junior que iba, pero está bien, tú eres la mamá. Porque Sí. sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro Ajá. es idólatra. Entonces, ese no tiene figura. Bueno, sí. Lincoln, Washington, Franklin, que a mí me gustan los Franklin. Todo eso, esas son sus figuras. Esos son sus ídolos. Y es un ídolo. Dime, Juni. Inclusive eso completa el pensamiento que tenía. Ok. Te iba a decir que lo siguiera, Ajá. pero quiero detenerme aquí un poco porque me llama la atención algo. Ya. Que es que se dijo ligeramente y quiero solamente, es que siento de parte de Dios como que un hincapié en decir solamente que es cierto de que somos, obviamente, pecamos, Ajá. pero me llama la atención, Oye, como él dice que usted lo oye, hermano, como él dice que se dijo ligeramente. Como tú estás loco, muchacho. Ajá, dime, sigue. Ajá. es que Dios a nosotros nos dice perfecto. Ya. Y como que me gustaría hacer hincapié ahí porque lo que dice ahí es que Dios Ujú. nos dice y Ya. nos ve Ya. perfecto. Ya. La situación aquí, ahí es donde va, cuídate de los ídolos. Ajá. Porque dice aquí Pablo que también Ujú. tiene que tener cuidado, no seas avaro. Ajá. Porque yo conozco uno que dijo, oye, como que yo voy a ser semejante al Altísimo. Ya. Y comenzó a verse en él maldad. Ya. Ya O te sea, dije. que Dios me usa. Ujú. Uy. No, porque es que, chacho, llamé a fulana y esa hermana, Dios me dio palabra. Uy, toda la gloria. Mira lo que le pasó a Zafat. Yendo al santuario de camino. Ajá. Tenía un batallón en la cabeza. Ya. Hasta aquí llegué. Me voy. Ajá. ¿Y sabes qué es lo interesante de él? Que casi se tropezaron. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque andaba bajo la sombra de las alas del Padre. Ya. Porque si no, se hubiese caído y el Se Padre lo hubiera llevado el diablo. se lo hubiese llevado. ¿Sabe qué? Y hago énfasis, hermanos, en el hecho de que cualquier figura o imagen, quiero hacer énfasis en eso porque nosotros tenemos la tendencia a menospreciar el hablar de imágenes o figuras entre cristianos porque asumimos que todo el mundo está en la misma página. Asumimos que todo el mundo entiende que tener imágenes y figuras es cosa idolátrica. Y no es así, hermano. El sentido común ya no es común o es poco común o nada común. Y puede que haya entre nosotros quien tiene figuras o imágenes de cosas que para usted eso no es nada o no es malo. Cuando dice cuídate de los ídolos, aquí el primer significado de ídolo es imagen o figura. Imagen o figura.
Y hay que tener cuidado con esas cosas, hermanos, porque entonces nosotros estamos invitando el mal y anulamos la promesa de Dios y la eficacia del poder de esta palabra en nuestras vidas, hermanos, solamente porque tenemos esas cosas, puertas abiertas. Pero el peor ídolo, hermano, el peor de los ídolos es uno mismo. Lucifer, por ejemplo, o como ejemplo. Él se envaneció en su propia hermosura, en su propia apariencia, en su propia gracia, en todo aquello que Dios le había dado. Se envaneció y él se convirtió en su propio Dios. Y el comienzo del pecado en el universo, hermano, fue en el corazón de Lucifer. Dios no creó el mal. El mal nació en el corazón de Lucifer. Porque al hombre, cuando Dios lo creó, no le fue dado el conocimiento de lo malo hasta que comió del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Pero eso fue al hombre. Los seres creados allá delante de la presencia del Señor, hermano, porque ellos ven y viven en esa presencia donde alguna vez nosotros vamos a estar, hermano, tienen un conocimiento superior al nuestro. Y aunque Dios hablaba con Adán y con Eva al aire del día, lo que es la gloria de Dios y todas esas cosas, Él las entendía porque fue creado perfecto, pero Él no estaba en ese ámbito de lo celestial. Lucifer sí. Dios no creó el mal nació en el conocimiento de Lucifer cuando violentó el amor a Dios por el amor a sí mismo. Y ese fue el origen, hermano, del mal en el universo. Eso es otro estudio. Ahora bien, y voy a tener que parar aquí porque ya se me hizo tarde. Porque ahora es donde vamos a entrar al contexto de estas cosas. Pero es necesario que nosotros veamos, hermanos, que la palabra del Señor sí tiene promesas. Y las promesas de Dios, hermanos, solamente porque Dios lo dijo, usted sabe que vienen acompañados de garantía de que eso es así. O sea, si Dios lo dijo, hermano, si Dios lo dijo, es así. Pero nosotros tenemos que ver las cosas dentro de su contexto. O sea, ¿qué es lo que dice antes? ¿Qué es lo que dice después? Para que nosotros mismos luego no seamos engañados por el mismo diablo cuando viene con su patraña a susurrarnos al oído que lo que la palabra dice puede que sea cierto para otro, pero no es para mí. Las promesas de Dios, hermanos, son fieles y firmes para todos nosotros. Ahora, es bueno que nosotros examinemos, y esa quizás sea la lección de hoy, hermano, dentro del contexto de la palabra del Señor, ¿qué es lo que pide Jehová de mí? Para que sus promesas se cumplan en mi vida. Ahora, la próxima semana, entonces, vamos a terminar con este tema de viendo las cosas, o sea, el ataque en la vida del cristiano, viendo las promesas de Dios dentro de su contexto. Amén, iglesia.